Hoy vamos a conversar con el doctor Javier Oliva. Él es uno de los grandes expertos en el tema de la seguridad en México. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Javier, venimos de una etapa compleja, particularmente 6 años difíciles en el tema de la seguridad. Primero, evaluando un poco cómo estamos pensando en esta herencia, para después ya ir platicando de qué es lo que se podría vislumbrar, pero ¿cuál es el diagnóstico que tienes en este tema tan importante que es el de la seguridad y relacionado con la alta violencia? Sí, mira, quisiera comenzar, Julián, por un aspecto, una variable que estuvo ausente a lo largo de los 6 años del anterior sexenio, que fue el contexto internacional. El contexto internacional no fue del todo valorado ni integrado en la visión, ni en las políticas, ni en los programas de ese gobierno, y que sin duda alguna condicionaron en muy buena parte el accionar de los grupos criminales en México y a nivel mundial, y particularmente a lo largo del continente americano. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el año del 2010, para ser precisos, en noviembre, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza militar más poderosa del mundo, llegó a la conclusión de que debía incorporar como los antagonismos no convencionales a los estados integrantes de la organización al crimen organizado, y por lo tanto Estados Unidos y Canadá, que forman parte de la OTAN. Entonces, estoy hablando del 2010, cuando ya en ese momento México llevaba 4 años en una lucha intensa, abierta, utilizando a las Fuerzas Armadas de manera prioritaria en el combate al narcotráfico. Entonces, el no haber considerado el factor internacional me parece que llevó al presidente de la República en ese momento a tomar decisiones unilaterales como país. Pedirle a los Estados Unidos en territorio estadounidense que modificaran su constitución para el tema siempre polémico de las armas, de la posesión de armas, pues fue algo evidentemente fuera de contexto, y las respuestas negativas y las críticas justificadamente se hacían llegar. Me parece que ahora hay algunos presidentes que también están incurriendo en ese mismo problema. El caso del general Otto Pérez Molina en Guatemala. Con esta propuesta de reglamentación de la marihuana en particular. Así es. José Mújica en el caso de Uruguay, que incluso fue tan rechazada por la opinión pública y los ciudadanos que ya la retiró incluso del Congreso. Sí, que para los que nos ven, era una iniciativa para que el Estado se encargara de la comercialización de la marihuana. Producción y comercialización. Entonces, como vemos, una variable de esta magnitud que incide de manera tan notable en las políticas de seguridad a nivel continental y por lo tanto nacionales, no puede ser dejada de lado. Me parece que en este contexto el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha comenzado, y en días pasados fue la reunión de embajadores y cónsulos en México, y el propio mensaje de Año Nuevo del presidente Peña fue en el sentido de posicionar nuevamente a México en el ámbito internacional, y me parece que indudablemente tendrá que plantearse el tema de la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada. De otra manera, un país por sí solo, aunque sea Estados Unidos o Alemania o México o Japón o Cuba o cualquier otro país, no van a poderlo hacer. Pero a ver, Javier, esto que dices es muy importante del contexto internacional, porque en teoría, el gobierno del presidente Felipe Calderón tenía un gran consenso internacional. Por lo que veo, no necesariamente era así. No, una cosa es que tenga el reconocimiento, o haya tenido en su momento el reconocimiento por la actitud de enfrentar... Por su valentía, lo que decían el Elliot Ness, que dijo alguna vez la Casa Blanca. Bueno, a mí me parece que fueron y son mucho más valientes los soldados y los marinos que enfrentan día a día y arriesgan su vida. Y en terreno. Directamente, ¿no? Que pueden ser víctimas de la propia delincuencia. En fin, sí, en efecto tenía este reconocimiento internacional, pero los avances en la construcción de acuerdos pues no se concretaron. Hablemos del caso de Colombia, hablemos del caso precisamente de Guatemala. México está desaparecido de la política cubana desde hace muchos años, ¿no? No solo en los sexenios panistas, sino yo diría incluso más atrás.
Es decir, se ha dejado de lado a la diplomacia como una herramienta estratégica en el tema del combate al crimen organizado transnacional. Y que además no se ve, Javier, que el tema de la diplomacia, del tema de México en el mundo, es un tema que tiene que ver con el interés de los mexicanos. A veces se piensa que es como algo lejano, y qué bueno que tratas el caso Cuba, porque el caso Cuba, además, si no es bien tratado en el momento en que estalle una crisis, va a ser un problema inclusive de seguridad nacional. México está ausente de la política cubana. No tiene puentes de entendimiento. No existe. La revolución cubana se entrenó, se financió y zarpó de México. No estoy hablando en términos metafóricos, estoy hablando en términos literales, históricos, ¿no? Ernesto Guevara y los hermanos Castro vivían a unas cuadras del Monumento a la Revolución. Y no fueron detenidos por el gobierno mexicano. ¿Y dónde está México en la transición cubana? ¿No? ¿Dónde está la arquitectura de una política exterior que se correlaciona directamente con la seguridad nacional? Ahora, en los próximos días entrará el nuevo gabinete del presidente Barack Obama. Tenemos al anterior consejero, Paul Brenner, especializado en aspectos de contraterrorismo, está propuesto como el nuevo director de la CIA. Hay un nuevo jefe del Departamento de Defensa, Hegel, y ahora vamos a tener a un nuevo jefe del departamento en la persona del ex senador en este momento, John Kerry. O sea, todas estas cosas van a repercutir en México. Entonces la pregunta es si nuevamente, yo espero que no sea así, si la variable internacional, no obstante esta intensísima dinámica geopolítica, va a ser considerada o no en el proceso de decisiones en la lucha contra el crimen organizado. Pensemos un poco para atrás, porque es lo que ya sabemos en este tema. ¿Por qué el país, Javier, por qué el país se enconchó? No miró afuera en ese tema tan importante de la seguridad como ahora lo planteas, más allá del discurso, más allá de exigencias que, como dices, a veces ni siquiera eran pertinentes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos faltó? Porque el presidente de la República, Felipe Calderón, tenía una política reactiva. Es decir, iba a la saga de los acontecimientos, no tenía a cada evento o a cada delito que era muy sonado en medios de comunicación, se hacía una convocatoria, se firmaba un acuerdo, pero al final esto no se traducía en nada. Yo recuerdo con mucha claridad los diálogos del Campo Marte. ¿Qué utilidad tuvieron? No tuvieron ningún impacto, ninguna trascendencia, no se modificó en un renglón. Yo tuve la oportunidad de participar en los 2 foros internacionales convocados por la Rectoría de la UNAM, por el doctor José Narro. Uno que tuvo que ver justamente con el tema de cómo hacerle frente a la criminalidad organizada sin afectar nuestras reglas de convivencia democrática. Y el otro foro sobre si se legalizaba, despenalizaba o no el tema de las drogas. En ninguno de los 2 casos el documento presentado al presidente de la República mereció una consideración seria. Bueno, no mereció, Javier, creo yo, ni siquiera una discusión medianamente atendible con los que lo redactaron. Entonces, a eso me refiero con un gobierno reactivo, con un gobierno que es poco permeable a expresiones, pues puede haber expresiones de dolor, de miedo, de impotencia, ¿no?, ante la impunidad, la corrupción o a la abierta violencia de los criminales, que sean entendiblemente, si se puede decir de alguna manera así, reacciones emocionales. Pero cuando hay un proceso razonado de comparación, de análisis, de perspectiva jurídica, de análisis sociocultural, de aspectos sanitarios a nivel colectivo, no ser considerados me parece que ponía en evidencia la poca sensibilidad para incorporar esos puntos de vista. Se pensaba que modificarlo era un síntoma de debilidad, ¿no? Y creo que un gobierno que no es sensible a las expresiones organizadas de su sociedad, pues se aleja. Y los resultados electorales es una prueba fehaciente, ¿eh? Bueno, es una medida, ¿no? De la presidencia, primer lugar, a un lejano tercer lugar. Lejano tercer lugar y con un partido en serias dificultades. Hablemos del padrón panista como quedó. Pero quizá la clave un poco, Javier, explícame si estoy bien, es que lo que no hubo, entre otras cosas, y creo que ahí podría haber un cambio, es que no hubo nunca una política de Estado en el tema de seguridad. Más bien fue una política de acusaciones mutuas, de reproches. De exhibición de criminales. De exhibión de criminales. Ante los medios de comunicación, ¿no?
cuando a veces no había ni la certeza de a quiénes estaban presentando, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí en ese aspecto va a haber un cambio muy importante en el gobierno del presidente Peña Nieto. Y déjame regresar al tema de que no hubo una estrategia en el gobierno anterior. Se privilegió la utilización de la fuerza, es así con éxito, a través del ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. La utilización de las Fuerzas Armadas en sí mismas sí fue muy exitosa. Donde no hubo realización o concreción de las metas fue en lo social, fue en lo preventivo. Ni siquiera se llegó a aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que yo pienso que ya no se va a discutir, ni se va No, porque ya hay como un ambiente distinto, más bien para ir transitando en que las Fuerzas Armadas ya regresen a sus actividades en la medida de lo posible. Convencionales. Sí, en este momento no lo pueden hacer, desde luego. No sería dejar a merced. Poblaciones a merced de los criminales. Así es. Y creo yo, nada más para concluir, Javier, que eso tiene que ver mucho con esta idea que habrá que ver cómo cristaliza de la construcción de una gendarmería que haga las veces de fuerza, que retome el control territorial donde se requiera. Bueno, esa fue la creación de la Gendarmería Nacional fue una expresión que yo le escuché al entonces candidato Enrique Peña Nieto, en el foro de la Fundación Colosio, donde tuve la oportunidad de participar, que era el tema de seguridad y justicia. Ahí precisamente, por lo menos yo ahí fue donde lo escuché por primera vez, el tema de la creación de la Gendarmería Nacional, y después lo vino repitiendo a lo largo de la campaña, después en el periodo de transición administrativa, y ahora ya como presidente de la República de nueva cuenta lo ha señalado. Todavía no se crea, digamos en términos jurídicos, no existe jurídicamente la figura, pero entiendo que hay un proceso de articulación de grupos de trabajo, de reflexiones en torno a la posibilidad de su realización. Javier, gracias por esta conversación. Gracias, Julián, gracias por la oportunidad.